el tópico de la charla que les voy a presentar es cómo pueden contribuir lo que son materiales naturales a incrementar la sostenibilidad de la etapa de preparación de muestra. El esquema de la charla es muy sencillo. Comentaremos algunos aspectos de por qué debemos incluir esos criterios sostenibles en la etapa de preparación de muestra, cómo podemos hacerlo, volviendo nuestra mirada a las fuentes naturales, ¿no?, que nos ofrece la naturaleza y de las que podemos sacar este tipo de información. Y después veremos algunas aplicaciones de estos materiales naturales para el desarrollo del incremento de la sostenibilidad en la etapa de preparación de muestras, y terminaremos con unos pequeños conclusiones o recordatorios que igual les pueden resultar de utilidad en su trabajo cotidiano. Bueno, en realidad podríamos preguntarnos, y esta es una pregunta que suele hacerse con relativas facilidades, bueno, si realmente es la etapa de preparación de muestra aquella que tiene un mayor impacto en el consumo de tiempo, de reactivos, la posible contaminación que podemos generar, ¿no deberíamos ir entonces a unos procesos de medida cuyo objetivo fundamental sea evitar completamente esta etapa de preparación de muestra? Bueno, en realidad, evidentemente eso es lo que nos gustaría, porque eso simplificaría notablemente nuestro trabajo. Sin embargo, no podemos obviar que el incluir en los procesos de medida una etapa de preparación de muestras es fundamental, porque seguro que todos saben que para poder alcanzar bajos límites de detección, para tener procesos de medida que sean suficientemente selectivos, o incluso en el hecho tan sencillo como sería que el medio en el que se encuentra nuestra muestra no es compatible con un sistema instrumental. El ejemplo más sencillo es una muestra acuosa con una separación por cromatografía de gases. Ese mismo cambio del medio en el que tenemos nuestro analito constituiría en sí mismo una etapa de preparación de muestra. Por lo tanto, aunque sería lo ideal, pues evidentemente no siempre es posible evitar esta etapa de preparación de muestra. Es cierto que esa preparación de muestra tiene un impacto ambiental significativo. Normalmente, como ya les he comentado, nos consume tiempo, nos consume recursos, y tendríamos que encontrar la forma de conjugar cómo minimizar esos impactos negativos con la inclusión de esta etapa de separación, de preparación de muestras en los procesos de medida. De manera general, nosotros podemos considerar que el proceso analítico, los procesos de medida, constan de las etapas que de forma sencilla se muestran en la diapositiva. Tendremos una etapa de muestreo, tendremos esta etapa de preparación de muestra, luego tenemos la etapa de medida y traducción de la señal analítica, y luego tendríamos el tratamiento de los datos. Evidentemente, si quedamos que esta etapa no la vamos a eliminar de lo que sería el proceso analítico, lo que tenemos que intentar es que esa etapa de preparación de muestra sea lo más sostenible posible. Recientemente se ha publicado en la revista Trends in Analytical Chemistry un artículo en el cual se hace énfasis en esa preparación de muestras sostenible, en esa preparación de muestras compatible con ese compromiso ambiental que tendremos que tener, y en ese artículo se identifican una serie de principios, hasta 10, que deberíamos tener en cuenta a la hora de preparar nuestra muestra de una forma sostenible. Como ven, esos principios incluyen aspectos muy diversos, como sería llevar a cabo una preparación de muestra, utilizar disolventes y reactivos que sean lo menos contaminantes posible, el uso de materiales reusables, renovables o, en definitiva, que sean sostenibles, minimizar los residuos que se puedan generar después del proceso, lo que conllevaría también una minimización, una miniaturización de los procesos de medida, que también conllevaría una reducción en los
los reactivos químicos y la cantidad de material que necesitaríamos para llevar a cabo ese proceso de medida, hacer que los procesos analíticos sean lo más rápido posible, que integremos las etapas de ese proceso analítico, también una reducción en la energía que se consume y si tuviésemos que hacer un tratamiento después de la preparación de muestra, que intentemos que sea lo más sencillo posible. Y obviamente que garanticemos la seguridad del operador. Esos 10 principios, lo ideal sería poderlos integrar todos en una mayor o menor extensión. Evidentemente, cumplir con los 10 en un único proceso de medida no es posible porque digamos que tendríamos que buscar un equilibrio entre todos ellos. Yo en esta charla en el que me voy a centrar es en el tercer principio, que hace referencia a el empleo de materiales que sean sostenibles, reutilizables y renovables como elementos clave en el proceso o en el diseño de los procesos de preparación de muestras. De hecho, hay mucha investigación desarrollada sobre este tópico y podemos encontrar en la bibliografía una serie de artículos. Yo aquí voy a señalar algunos que me parecen interesantes, que les pueden servir de referencia a la hora de identificar qué tipo de materiales se pueden utilizar en el diseño de este tipo de procesos de medida. El primero de ellos, que lo redactamos en colaboración con el grupo del profesor Karasek, hace referencia a la utilidad que pueden tener materiales de origen natural, como puede ser el papel, el algodón, la madera, el corcho o incluso los residuos que se generan en la industria agroalimentaria para poder ser empleados como soporte o incluso ellos mismos materiales solventes para el diseño de las unidades de extracción. Pero además de este artículo hay otros muchos en la bibliografía en los que se puede encontrar cómo se pueden aplicar estos materiales solventes como materiales de extracción compatibles con esa seguridad ambiental. Este en concreto es bastante completo porque identifica materiales de origen natural que se pueden utilizar tanto para la determinación de compuestos orgánicos como para la determinación de la fracción inorgánica de una muestra. Como pueden ver así en el esquema de este artículo, muchos de ellos se basan en el empleo de sustratos de naturaleza celulósica, como puede ser, por ejemplo, el papel, aunque no únicamente. También se puede utilizar el corcho, también aparece en distintos y compatibles con distintos formatos, o incluso se pueden utilizar materiales de origen natural que proceden de plantas o de animales. Todos ellos son compatibles con muchos sistemas miniaturizados de extracción de muestra, con lo cual reducimos el tamaño del proceso de medida y aumentamos su sostenibilidad, incluyendo este tipo de materiales en su diseño. También se pueden utilizar estos materiales naturales no solamente desde el punto de vista, digamos, estrictamente analítico, en el que lo que buscamos es una determinación del compuesto objetivo en una matriz, sino que también se pueden utilizar este tipo de materiales naturales en procesos de remediación. Y aquí tenemos un ejemplo en el que se utilizan distintos biopolímeros, no solo celulosa, quitosán, lignina, para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos de muestras de agua. De manera que, en este sentido, en esta aplicación en concreto, no tendríamos un objetivo analítico, sino más orientado hacia la descontaminación de compartimentos ambientales. También se han desarrollado aplicaciones que emplean materiales de naturaleza sostenible en el campo del análisis de los alimentos. También, además de la parte ambiental, el análisis de alimentos, evidentemente, también tiene una gran cantidad de métodos analíticos dedicados a la determinación de contaminantes o componentes de esos alimentos. En este artículo de la profesora Pino, de la Universidad de La Laguna, ellos clasifican o le atribuyen una serie de características que deben de tener o que deben de presentar estos materiales verdes
para poderse aplicar en el ámbito alimentario. Y esas propiedades las agrupan en aquellas que están relacionadas con la preparación y reutilización del material, con aspectos relacionados con el coste y aspectos relacionados con la protección de la persona que está llevando a cabo el proceso analítico. Evidentemente, esos son aspectos generales. Ahora les voy a poner algunas aplicaciones más concretas que se refieren al empleo de estos materiales naturales, de origen natural, para la resolución de problemas analíticos concretos. El primer ejemplo que les quiero mostrar se basa en el empleo de papel común del que nos podemos encontrar y que usamos normalmente en el laboratorio, papel de filtro sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de modificación para la determinación de aminas biogénicas en cerveza. Es una aplicación que desarrollamos en nuestro grupo de investigación y lo que hicimos fue aprovechar el carácter volátil de estas aminas para poderlas retener sobre el papel y después llevar a cabo la determinación instrumental mediante cromatografía. Evidentemente, cuando nosotros no modificamos un material de esta naturaleza o en general de cualquier otra, sí que es cierto que la muestra sobre la que lo vamos a utilizar debe reunir una serie de criterios. De manera general, no debe presentar una matriz compleja, puesto que en el caso de que tengamos potenciales interferentes en la matriz, si el sustrato que nosotros estamos empleando no aporta ningún tipo de selectividad, es posible que el método esté sujeto a un elevado nivel de interferencia. Y luego también, si este sustrato, en nuestro caso el papel, tampoco se modifica, pues entonces su sensibilidad, la sensibilidad que nos puede proporcionar al aplicarlo en el método también será pequeña porque no tenemos ninguna forma de introducir una interacción adicional en el material solvente. Entonces, la aplicación en este caso concreto de papel sin modificar a la determinación de aminas biogénicas en cerveza cumplía esos requisitos. La matriz no era especialmente compleja y la concentración de los analitos estaba a niveles suficientemente altos como para que no fuese necesario una preconcentración elevada de estos compuestos. También hemos empleado nosotros palillos de madera, de estos que se pueden comprar en cualquier supermercado comerciales, los que podemos tener incluso en nuestras casas. Lo hemos utilizado para la determinación de antidepresivos y, un paracetamol, acetaminofeno, en fluidos biológicos. En este caso, el único problema con el que nos encontramos a la hora de utilizar estos palillos de madera sin ningún tipo de tratamiento fue que, como nosotros queríamos hacer la determinación directa por espectrometría de masa sin incluir ninguna etapa de separación cromatográfica, el problema con el que nos encontramos es que los palillos tenían una alta capacidad de extracción de los antidepresivos y del acetaminofén, pero a la hora de realizar el análisis directo sin incluir ninguna etapa de separación cromatográfica, nos encontramos que los propios componentes de la madera nos generaban un efecto de supresión iónica bastante importante, con lo cual nos bajaba muchísimo la señal y el método no era lo suficientemente sensible. Esto lo solventamos incluyendo distintos ciclos de lavado con agua caliente de los palillos antes de su uso y conseguimos eliminar toda esa contribución de los materiales compuestos endógenos del palillo que nos provocaban ese efecto de supresión iónica. Una vez limpios los palillos, el proceso de extracción se realizaba en un vial. Era muy sencillo, solamente había que agitar las muestras entre cada etapa. Hicimos la determinación en saliva y, puesto que estos palillos no tenían ningún tipo de tratamiento químico, simplemente habían sufrido un proceso de lavado en agua caliente, pudimos utilizarlo para realizar un análisis in vivo de la muestra de saliva. De hecho, de forma que a uno de los voluntarios que nos donaron las muestras le dimos el trocito de palillo que habíamos usado para la extracción y simplemente lo mantuvo en la boca durante un tiempo. Transcurrido ese tiempo, lo retiramos, lo pusimos en el vial e hicimos la extracción.
En este caso lo aplicamos a acetaminofén porque no teníamos muestras disponibles de personas que estuviesen sometidas a un tratamiento con antidepresivos y vimos que éramos capaces de extraer el acetaminofén e incluso hacer un pequeño estudio farmacocinético viendo cómo, pasando el tiempo, la concentración del principio activo subía y bajaba como consecuencia de su proceso de pérdida dentro de la boca. Entonces, bueno, es una ventaja también el empleo de este tipo de sustratos naturales por la alta biocompatibilidad que presentan y evidentemente son prometedores a la hora de llevar a cabo análisis in vivo. Otro ejemplo que también aparece en la bibliografía para una aplicación concreta es la determinación de pHs y hidrocarburos policíclicos policlorados en productos de consumo personal, ¿vale? En este caso, lo que se utilizó fue queratina y quitosano y se utilizó ese material solvente en la modalidad de microextracción dispersiva. De manera que también en este caso se demostró la posibilidad que presentaban estos materiales sin tenerlos que modificar de ninguna manera para poderlos utilizar en procesos de microextracción en fase sólida. También se pueden acoplar a otros sistemas de extracción, como es el caso de el disco en rotatorio, ¿no?, que nosotros podemos utilizar también para extracción, que se puede modificar con algún tipo de gel, también de origen natural, como fase activa en el proceso de extracción y se puede utilizar para la determinación de, en este caso, aldehídos, tanto en muestras de biofluidos como en muestras de alimentos. De manera que estamos viendo que todos estos materiales naturales se pueden utilizar en distintos formatos de proceso de preparación de muestras sin que tengamos que someterlos a ningún tipo de preparación. Otro material que también se puede utilizar para extraer compuestos de interés de muestras no es un compuesto natural, pero que sí se puede asemejar a un compuesto que podemos encontrar en la naturaleza. En el caso que les presento es, digamos, un polímero que tiene una inspiración natural y se basa en utilizar polidopamina, de manera que lo que se hace en este caso es polimerizar la dopamina directamente sobre la pared interna de una aguja. Digamos que lo que hacemos es recubrir la parte interna del capilar, de manera que esta aguja después nosotros la podemos acoplar a distintos sistemas que nos permitan recoger volúmenes concretos de reactivos que se necesiten para acondicionar esa fase solvente, para llevar a cabo el proceso de extracción con las etapas de lavado. De manera que después podemos llevar a cabo una elución offline o una elución online con el instrumento para hacer la determinación específica que a nosotros nos interese. Veremos a lo largo de esta charla que cuando nosotros realizamos la extracción en viales, el problema fundamental con el que nos vamos a encontrar es que el tiempo de extracción es muy largo. Vamos a necesitar 30, 60 minutos, incluso más. Pero si tenemos este tipo de dispositivos en los que la muestra puede pasar a través del material solvente, veremos que los tiempos de extracción se acortan muchísimo y se incrementan notablemente los factores de enriquecimiento de los analíticos. Entonces, bueno, son configuraciones diferentes, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En los casos anteriores tenemos mucha cantidad de fase solvente. Aquí la fase solvente que tenemos es algo más limitada, pero a cambio nos permite una mayor cinética en la transferencia del analito a la muestra y, por lo tanto, reducir los tiempos de análisis. Sin embargo, a pesar de que nosotros pensemos que evidentemente lo más aconsejable para que el tratamiento de muestras sea sostenible es utilizar materiales de origen natural sin ningún tipo de modificación, sí que es cierto
que si nosotros los funcionalizamos, los modificamos de alguna manera, conseguiremos mejorar la sensibilidad o la selectividad de los procesos de medida. Que no podemos olvidar que está bien ser sostenible, pero lo que no puede ocurrir es que nosotros diseñemos un proceso de medida que sea sostenible, pero que no nos dé los resultados que nosotros necesitamos para resolver el problema analítico. Es decir, un método, un tratamiento de muestra, una preparación de muestra que sea sostenible, pero que no nos dé buena sensibilidad y buena selectividad, realmente no nos sirve para nada, porque al final nosotros lo que necesitamos es alcanzar los límites de detección que están establecidos para los distintos compuestos. Entonces, nuestra línea de trabajo en el grupo, evidentemente, siempre busca trabajar con estos materiales de naturaleza sostenible, pero sin olvidar esas características analíticas que siempre tenemos que buscar, de manera que intentamos combinar distintos materiales de manera sinérgica, de forma que el producto final tenga unas ventajas, unas características mejores que los productos por separado. Y lo que sí es verdad que tratamos de hacerlo lo más simple posible, de manera que pueda ser un procedimiento transferible y reproducible, robusto y en cualquier laboratorio. Entonces, esa es un poco la filosofía del trabajo en el grupo, teniendo en cuenta esa sostenibilidad, pero también sin olvidar las características analíticas de los procesos analíticos que derivan del empleo de estos materiales. Entonces, bueno, a partir de aquí lo que les voy a presentar es la investigación que nosotros hemos desarrollado seleccionando materiales de origen lignocelulósico para la determinación de distintos problemas analíticos. Nosotros empezamos esta línea de investigación en el año 2017 preparando papel de filtro del que tenemos habitualmente en el laboratorio, recubriéndolo con un polímero. En este caso, el polímero que utilizamos fue poliestireno. El poliestireno que utilizamos además fue un poliestireno reciclado, ¿vale? Que obtuvimos pues, de los envases de yogur, simplemente lo disolvimos en cloroformo, de manera que el método era aún más sostenible. Entonces nosotros lo que vimos con este sistema es que si nosotros preparábamos una disolución del material polimérico y lo que hacíamos era introducir dentro de esa disolución un papel de filtro común de laboratorio, veíamos que conforme nosotros incrementábamos el porcentaje de polímero en la disolución, cuando nosotros sacábamos el papel y dejábamos que se secara, veíamos que cada vez las fibras de celulosa, que es lo que se ve en esta micrografía de aquí, se iban cubriendo con la película de poliestireno. De manera que cuando lo aplicamos a la determinación de un compuesto muy hidrofóbico, como es el caso de la metadona, vimos que conforme incrementábamos el porcentaje de poliestireno en la disolución, incrementábamos la capacidad de extracción de esta fase sorbente. No ensayamos concentraciones superiores al 3%, porque por encima de este valor ya la capacidad de extracción no mejoraba y sí que encontrábamos que la reproducibilidad del proceso de preparación del papel recubierto con poliestireno empeoraba. Entonces, el sistema era muy sencillo porque además al estar preparado el poliestireno en cloroformo, la evaporación del disolvente era muy rápida, con lo cual la formación de la película de poliestireno sobre el papel era muy rápida. Ese, como les digo, fue nuestra primera contribución en el ámbito del empleo de materiales sorbentes de origen natural y a partir de ahí hemos desarrollado distintas combinaciones basadas en papel. Una de las más interesantes es aquella en la que nosotros estudiamos qué pasaba si no se recubría completamente el papel con la fase polimérica. Porque, claro, a nosotros en principio pensamos, bueno, nos interesa que toda la superficie del papel esté recubierta con el polímero para que tengamos una buena reproducibilidad en el proceso de extracción. Pero aquí en este momento sí me gustaría llamarles la atención de que otra cuestión relacionada con la sostenibilidad en el tratamiento de muestras es que nosotros seamos capaces de extraer en una única etapa el mayor número de compuestos posible de una determinada familia.
Y eso también es sostenible porque, claro, en el momento en el que nosotros extraemos más compuestos en una única etapa, reducimos el número de veces que tenemos que tratar la muestra. Por lo tanto, estamos reduciendo la energía, los disolventes, los reactivos que necesitamos. Por lo tanto, también nos interesa que las unidades de extracción que nosotros preparemos sean lo suficientemente versátiles como para interaccionar con un mayor número de compuestos. La primera aproximación que hicimos en este caso consistió en recubrir parcialmente un papel de filtro con una poliamida, en este caso fue nylon 6, y lo aplicamos a la determinación de antibióticos en saliva. Esos antibióticos que nosotros determinamos tenían, como ven, un intervalo de polaridad bastante amplio. Y, de hecho, nosotros verificamos que los compuestos más polares se extraían únicamente cuando hacíamos la extracción en presencia de papel solo. Y los más hidrofóbicos pues se extraían mejor cuando lo que utilizábamos era una membrana de nylon. Cuando nosotros preparamos el papel de filtro recubierto parcialmente con ese nylon, lo que vimos es que, aunque la extracción de los compuestos más hidrofóbicos se veía un poquito disminuida, sí que éramos capaces de extraer los compuestos más polares. Entonces, en realidad, habíamos preparado una unidad de extracción que era lo suficientemente versátil como para extraer compuestos de la misma familia que tenían un intervalo de polaridades bastante amplio. Seguimos avanzando en esta línea y lo que hicimos fue preparar un soporte de papel con dos dominios diferentes de interacción. De manera que lo que hicimos fue no hacer un recubrimiento parcial, sino en una misma unidad de papel crear dos zonas de interacción diferentes. Una con poliestireno, que es completamente hidrofóbico, y la otra con nylon, que como ven es más hidrofílico, es un polímero más hidrofílico que el poliestireno. Y con esta combinación doble, que nosotros denominamos un Janus substrate, conseguimos separar hasta 14 filtros ultravioleta en agua y como ven aquí el intervalo de polaridades de los compuestos fue mucho más amplio que en el caso anterior. Y fuimos capaces de extraer los compuestos más polares, esos filtros ultravioleta más polares, que normalmente no se determinan en los métodos que se proponen porque normalmente se orienta a la determinación de los compuestos más apolares. Hemos trabajado para hacer nuestros sistemas más sostenibles y, por ejemplo, hemos utilizado cera de abeja para recubrir el papel, ¿vale? De manera que, bueno, en este caso, nosotros lo que hicimos fue optimizar el proceso de preparación de la unidad de extracción, porque, claro, el problema de la cera es que si no la tenemos, la viscosidad que presenta, tenemos que trabajar a alta temperatura, entonces era un poco complicado, pero nos interesaba por el carácter sostenible del papel, de la cera, y que además el recubrimiento del papel con cera pues hacía que nuestra unidad de extracción, digamos, no sufriera a la hora de introducirlo en muestras acuosas. Al final estudiamos el proceso y encontramos que la forma más reproducible de prepararla era preparando una disolución en hexano y calentando para que se nos eliminara el disolvente. Y bueno, conseguimos preparar un papel recubierto de cera de manera reproducible que además retenía la porosidad de la celulosa, y esto es interesante porque si nosotros creamos una película muy uniforme de polímeros sobre el papel, la capacidad de extracción siempre disminuye. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la porosidad del papel para incrementar el área superficial. Entonces, en esta combinación conseguimos recubrir el papel con cera, protegerlo del agua en el caso de que lo fuésemos a utilizar en muestra acuosa, pero manteniendo la capacidad de extracción que le daba esa porosidad de la celulosa. Además la cera se pegó bien al papel, no tuvimos pérdidas por leaching y bueno, y en este caso la aplicación que hicimos fue la determinación de antidepresivos en muestras de saliva. De forma parecida hemos trabajado con gelatina, en un proceso bastante similar. También la gelatina es un polímero natural, con lo cual el sólido que es el soporte que se obtiene al final también digamos, tiene un componente de sostenibilidad bastante elevado. Y en este caso pues, lo aplicamos a la determinación de hormonas.
Es interesante en este caso ver, porque aquí en esta figura pueden ver lo que ocurre cuando nosotros utilizamos un papel sin recubrir de gelatina y un papel recubierto con gelatina. En este caso, lo que hicimos fue estudiar qué tipo de interacciones tenían los analitos con este papel recubierto con gelatina. Y utilizamos dos colorantes, azul de metileno y naranja de metilo. El azul de metileno está cargado positivamente y, como ven, cuando nosotros utilizamos el papel recubierto con gelatina, la interacción del azul de metileno es por las zonas del papel que no están recubiertos con la gelatina. Mientras que cuando lo hacemos con naranja de metilo, que tiene una carga negativa, la interacción con el papel recubierto de gelatina es mayor. Eso nos está poniendo de manifiesto que aunque nosotros recubramos el papel con gelatina, nos queda también parte de la celulosa libre para la interacción, con lo cual conseguimos también extraer compuestos que tengan distinta polaridad. Estamos volviendo a dejar libre para la interacción con los analitos parte del soporte. Esta sería la separación de una mezcla de ambos colorantes, azul de metileno y naranja de metilo, que después de introducir el papel recubierto con gelatina, conseguimos retirar todo el naranja de metilo y la disolución se nos queda únicamente el azul de metileno. Como les digo, lo aplicamos a la determinación de hormonas en agua y orina y el procedimiento lo hicimos en vial. Y aquí les quiero llamar la atención sobre lo que les comenté antes, que cuando nosotros trabajamos con una extracción en vial, muchas veces lo que nos ocurre es que hay problemas o la cinética de transferencia de los analitos desde la muestra hasta el papel es bastante baja y los tiempos de extracción que tenemos que utilizar pues son altos. Tampoco es un inconveniente muy importante porque al trabajar en viales se pueden utilizar agitadores que tengan varias posiciones y se pueden procesar a la vez 20, 30, 40 muestras o más, con lo cual estamos disminuyendo el tiempo de extracción por esa simultaneidad en la extracción de muestras. Pero es cierto que es una limitación que tienen las extracciones cuando se realizan en viales. Otra aproximación que hemos hecho también, que probablemente sea de las más sostenibles que hemos desarrollado, es el recubrimiento del papel con ácido húmico. La diferencia de este recubrimiento del papel con ácido húmico respecto a los recubrimientos anteriores es que el ácido húmico le aporta al papel una posibilidad de intercambio iónico. Y esto lo que va a contribuir al final es a incrementar la selectividad de los procesos de extracción, porque digamos que estamos proporcionando dos formas distintas de interaccionar con el soporte y además podemos jugar con el pH para desplazarnos a una zona u otra del intervalo de pH de manera que consigamos minimizar las interferencias. El proceso es muy sencillo porque se trata simplemente de cortar una pieza de papel de una geometría determinada e introducirla en una disolución de ácido húmico a una baja concentración, 3%, en un medio básico, y cuando nosotros lo hacemos así, luego lo calentamos, vemos que el papel se nos queda recubierto con esta película de ácido húmico. Aquí podemos ver cómo se compara el papel normal, sin ningún tipo de tratamiento, con el papel recubierto con ácido húmico. Si bien en la foto a más distancia no se aprecia bien, cuando nos acercamos más sí que se ve una diferencia entre lo que sería el papel sin modificar y el papel recubierto con el ácido húmico. De hecho, las pruebas que hicimos con papel sin modificar no nos dieron ningún tipo de capacidad de extracción y cuando lo modificamos con el ácido húmico sí que fue capaz de extraer los analitos. Lo aplicamos específicamente a la determinación de unas drogas de abuso y aquí pueden ver lo que les comentaba del efecto del pH. Cuando nosotros trabajamos a pH 8, lo que ocurre es que nosotros tenemos disociados los grupos ácidos que recubren este papel recubierto de ácido húmico y tenemos nuestros analitos cargados positivamente, con lo cual, aparte de las interacciones hidrofóbicas que siempre pueden tener lugar, estamos mejorando la capacidad de extracción justamente por añadir en este momento las interacciones de tipo iónico, con lo cual conseguimos mejorar notablemente la capacidad de extracción.
de forma más sencilla, porque parece que a veces el preparar nosotros todos los elementos de la unidad de extracción puede resultar complicado, pues también se pueden inmovilizar sobre papel material particulado de intercambio iónico. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, inmovilizando partículas de MCX sobre papel. Para pegarla, ¿no?, sobre esa superficie del papel, lo que hemos utilizado es un pegamento, en este caso poliacrilonitrilo, que digamos que lo que nos permitía era inmovilizar esas partículas de MCX sobre el papel. Y aquí, de nuevo, volvemos a tener una doble interacción, interacciones hidrofóbicas tipo pipí entre nuestros analitos y el material de cambio iónico, el MCX, pero también nos proporciona la parte de intercambio catiónico. Y ya les digo, eso incrementa tanto la selectividad como la sensibilidad de las medidas. Aquí en las micrografías simplemente lo que se muestra es el papel solo, el papel recubierto con el pegamento y luego el papel recubierto con las partículas a concentraciones crecientes. De manera que llega un momento en el que bueno, tenemos como agregados de las nanopartículas y evidentemente de las micropartículas, perdón, y evidentemente tenemos que seleccionar la concentración óptima. El papel se puede modificar también con combinaciones de polímero y de nanopartículas, de manera que se combinen sinérgicamente las propiedades de ambos. Se puede preparar un papel fotocatalítico si lo que utilizamos son partículas de dióxido de titanio. Se puede generar un papel magnético si lo que utilizamos son nanopartículas magnéticas. O se puede obtener un papel que sea compatible con la detección SERS en Raman, la determinación directa por paper spray en espectrometría de masa. Y la ventaja que tiene esta combinación es que las nanopartículas se van a quedar retenidas dentro de la red polimérica, con lo cual nosotros no vamos a tener pérdidas de esas nanopartículas cuando lo utilicemos en procesos de extracción. Y por otra parte, la red polimérica lo que va a hacer es las nanopartículas lo que van a hacer es separar las cadenas del polímero, con lo cual incrementamos la porosidad. Con lo cual estamos generando un material que se puede preparar de manera muy sencilla, pero que nos permite tener distintas aproximaciones a la resolución de distintos problemas analíticos, degradación de contaminantes, utilización en sistemas de extracción o combinación con distintas técnicas de instrumentales. También se puede aumentar la selectividad de los procesos de extracción utilizando papel y modificándolo con MIP, con polímeros de impresión molecular. La ventaja que tiene la preparación de polímeros de impresión molecular sobre el papel es que, a diferencia de los polímeros que se sintetizan en bloque, que después hay que reducir el tamaño de partículas e introducir etapas de lavado para eliminar la molécula molde, aquí no tenemos que reducir nada de tamaño porque lo que hemos formado es una película delgada del polímero de impresión molecular sobre el papel y los procesos de lavado son más sencillos, son más rápidos porque en realidad la interacción del analito es con la parte superficial de la película delgada, con lo cual los procesos de síntesis, de limpieza y de regeneración de estos polímeros de impresión molecular depositados sobre papel es mucho más rápida. En este caso concreto, nosotros lo que hicimos fue preparar un MIP para la determinación de quinina, era una prueba de concepto, y la ventaja es que pues simplemente tenemos que disolver un polímero, que es el que vamos a utilizar como base, como en cualquier tipo de polímero de impresión molecular, y le añadimos la molécula molde y el agente y el disolvente porógeno. Y luego simplemente por un procedimiento de deposición añadimos la disolución sobre el papel, la lavamos y tenemos nuestro polímero de impresión molecular depositado sobre papel para la determinación de quinina, donde se ve aquí la fluorescencia nativa de la quinina. Eso en cuanto al papel. En cuanto al algodón, la ventaja que tiene es que es un material fibroso y veremos que, digamos, ya no es compatible con esos sistemas planos, sino que lo vamos a utilizar siempre o mayoritariamente en sistemas de flujo. Con lo cual vamos a aumentar muchísimo la cinética de los procesos de extracción.
En el caso del algodón, nosotros lo que hicimos fue convertirlo del material hidrofílico en un material hidrofóbico mediante un proceso de pirólisis en atmósfera controlada, y lo que obtuvimos fue fibras de carbón. Y esas fibras de carbón las empaquetamos en una jeringa. Y lo que hicimos fue aplicar un proceso de dispersión de la fase sorbente en la jeringa, de manera que nosotros utilizamos la jeringa como elemento para el acondicionamiento, para la extracción de la muestra, la etapa de lavado y la etapa de elución. La ventaja que tiene el uso de jeringa es que nosotros podemos adaptar el volumen de la jeringa al volumen de muestra que nosotros queremos utilizar. Estudiamos también la posibilidad de preparar algodón de distintas polaridades simplemente jugando con las condiciones de temperatura y el tiempo en el que lo calentábamos en atmósfera inerte, de manera que se puede obtener material de una polaridad acorde a la de los analitos que nosotros queremos determinar. Otra cosa que hemos preparado con el algodón es unidades de extracción que sean compatibles con el análisis directo por espectrometría de masa ambiental utilizando la técnica de electrospray. En este caso, lo que hemos hecho es modificar el algodón con una fase extractante, níquel, nylon en este caso, y lo que hemos hecho es ponerlo en el hub de una aguja. En lugar de ponerlo sobre las paredes, como en el caso anterior les expliqué, con la polidopamina, en este caso lo que hacemos es alojar el algodón modificado en la parte del conector de la aguja y lo acoplamos a la jeringa. Y en esta jeringa es donde nosotros ponemos la muestra, los disolventes de lavado, ¿vale? De manera que retenemos los analitos, lo lavamos y luego lo que hacemos es hacer la ilusión directamente sobre el espectrómetro de masa, aprovechando la conductividad que presenta la aguja de acero inoxidable. Entonces, aplicando un elevado voltaje y poniéndolo a una distancia determinada de la entrada del espectrómetro de masa, somos capaces de obtener este cronograma. De manera que hacemos una ilusión en línea, con lo cual nos evitamos todos los problemas derivados de la ilusión química, que siempre lo que analiza es una parte de todo la muestra que nosotros tenemos retenida, todo el analito que tenemos retenido sobre el soporte. Y aquí, para mostrarles la importancia que tiene la etapa de preparación de muestra, esto correspondería al análisis de una muestra de saliva sin utilizar la etapa de extracción con el algodón. Y como ven, el problema con el que nos encontramos es que la viscosidad de la muestra de saliva no permitía la formación del electrospray. Es decir, que incluso si los analitos estuviesen a una concentración muy alta, no seríamos capaces de determinarlo directamente por electrospray, porque la propia saliva nos impide la formación de ese electrospray. Y cuando sí que se realiza la determinación utilizando la etapa de extracción, sí que somos capaces de ver el electrospray. Por lo tanto, volvemos a lo que comentábamos al principio, que a veces la etapa de preparación de muestra es necesaria, aunque sea exclusivamente para compatibilizar la muestra con el sistema instrumental. Lo que hicimos después fue incrementar la cantidad de algodón que se podía inmovilizar sobre la jeringa, y lo que hicimos fue utilizar una jeringa de mayor diámetro. De esa manera, nosotros lo que hicimos fue preparar o inmovilizar el algodón dentro de la jeringa en lugar de la parte del conector. Y lo que utilizamos fue algodón modificado con polidopamina, de manera que este soporte es mucho más sostenible que en el caso del nylon. Y lo que vimos es que para la determinación de naloxona y oxicodona, cuando el algodón se recubría con polidopamina, conseguíamos incrementar más de 100 veces el rendimiento del proceso de extracción. La ventaja que tiene además el uso de este tipo de agujas de mayor diámetro es que además son agujas Roma y por lo tanto se evitan problemas de que el operador se pueda herir manipulándolas, como en el caso de las hipodérmicas, que sí son puntiagudas. Y aquí lo único que sí tuvimos que realizar para poder hacer ese acoplamiento directo es añadir aquí una pequeña punta de pipeta para formar el electrospray, porque la punta Roma nos impedía la formación del electrospray. Y ya la última aproximación que les quiero presentar es la utilización de palillos de madera recubiertos.
hemos recubierto los palillos de madera con dos tipos de materiales sorbentes. Un material sólido y un material líquido. El material sólido es nylon 6 y lo que hicimos en este momento fue utilizar los palillos, en este caso no los lavamos, y lo que hicimos fue recubrirlo con una película de nylon. Simplemente lo que hicimos fue introducir el palillo en una disolución de nylon en ácido fórmico y simplemente lo extrajimos y al evaporarse el disolvente se nos quedó recubierto con una película de nylon. Y lo que hicimos fue utilizarlo en procesos de extracción en muestras de disponibilidad limitada. En este caso lo que utilizamos fue saliva. Entonces pusimos la saliva en el vial y lo que hicimos fue introducir el palillo en el vial. En este caso lo que sí observamos es que la presencia de ese recubrimiento de nylon sobre el palillo impedía que esos compuestos endógenos que teníamos dentro de nuestra muestra, dentro del soporte de madera, nos provocaran ese efecto de supresión de la ionización. Digamos que el material era un poquito menos sostenible, pero no necesitábamos lavar exhaustivamente el palillo porque el nylon, además de ser una película protectora de ese palillo, pues, impedía esa salida de los compuestos endógenos de la madera hacia el detector una vez que nosotros hacíamos el análisis directo. Al igual que en los casos previos que hemos comentado de extracción en vial, el proceso de extracción era relativamente largo, no tanto ahora, con 30 minutos conseguíamos extraer bien los compuestos, pero también necesitábamos media hora para eluir. Entonces, al final, el proceso de extracción se nos iba a más de una hora. Es cierto que, además, como teníamos unidades de extracción muy pequeñas, podíamos situar fácilmente varias muestras a extraer y a eluir de manera simultánea. Pero, aún así, estos procesos son más lentos que en el caso de que nosotros vayamos a utilizar una unidad de extracción en la que la muestra pase a través del solvente. Y luego también probamos a modificar estos palillos de madera en lugar de con una fase sorbente o con una película de fase sorbente o de fase extractante sólida, recubrirlos con un disolvente. Y el disolvente más como de referencia en los procesos de extracción es el octanol, ¿vale? Entonces nosotros en este caso lo que hicimos fue cortar el palillo, introducirlo en un vial que contenía ese octanol, ese disolvente, lo dejamos luego lavar y lo poníamos en contacto con la muestra y hacíamos el proceso de extracción. En este caso, pues bueno, también el global del tiempo superaba la hora de análisis. Y luego hicimos la determinación por cromatografía de líquido, espectrometría de masa. En este caso, también nos pasó una cosa bastante curiosa y es que cuando nosotros comparamos la señal del estándar de los analitos preparados en metanol con la señal que nos proporcionaban los palillos de madera normales y aquellos palillos de madera que habíamos recubierto con octanol, de forma sorprendente vimos que no parecía que el octanol no tenía ningún efecto en el proceso de extracción, puesto que las señales que obteníamos eran las mismas, trabajáramos en presencia o en ausencia de octanol. Como teníamos la experiencia previa de la supresión de la señal, lo que hicimos fue introducir una pequeña separación cromatográfica en lugar de analizar directamente los extractos por espectrometría de masa, de manera que esa separación cromatográfica nos eliminara parte de esos compuestos endógenos de la matriz que tenían ese efecto de supresión de la señal. Y efectivamente, cuando trabajamos así, vimos que cuando los palillos estaban impregnados con octanol, su capacidad de extracción era muy superior a la que teníamos cuando trabajamos con los palillos sin ningún tipo de recubrimiento. En este caso, lo que sí es verdad es que tuvimos que introducir una etapa de separación completa
para poder obtener buenas señales, porque incluso una pequeña separación cromatográfica solamente para esos compuestos no nos dio muy buenos resultados. Y la última aplicación que hemos hecho ya con madera hace referencia al uso no de los palillos de madera que hemos visto hasta ahora, sino el uso del serrín. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar un dispositivo también de flujo, de manera que lo hemos empleado en una técnica de extracción en pipeta, y lo que hemos hecho es empaquetar ese serrín en la punta de una pipeta. Para mejorar la selectividad, lo que hemos hecho es funcionalizarlo utilizando un proceso de carboximetilación. Entonces, lo hemos utilizado acoplado a una jeringa, de manera que la jeringa nos permite controlar la cantidad de muestra que podemos pasar. Pues si estamos trabajando con saliva, podemos utilizar una jeringa de 2 milímetros, de 2 mililitros. Si tuviésemos orina, podemos utilizar una jeringa de mayor volumen. Y el proceso de extracción es el típico de un proceso de extracción en pipeta, ¿vale? Se acondiciona el sorbente, se lleva a cabo la extracción, se lava, se eluye y hacemos el análisis directo por espectrometría de masa. Entonces, es una forma de utilizar la madera en sistema de flujo de muestra a través del sorbente, de manera que consigamos mejorar los rendimientos de extracción y acortar los tiempos de análisis. Bueno, pues con eso pues le he presentado un poco lo que es nuestra visión, la visión del grupo del empleo de estos materiales naturales para mejorar la sostenibilidad de la etapa de preparación de muestras. Han podido ver que estos materiales son versátiles, se pueden utilizar sin modificar, se pueden modificar fácilmente para mejorar la selectividad, son compatibles con distintos formatos de extracción, son asequibles, son baratos. Y si tuviésemos que modificarlos, pues lo único que tenemos que intentar es que el proceso de síntesis sea lo más sencillo posible para que al final no tengamos un material solvente de origen natural, pero que con el proceso de modificación ha dejado de ser tan sostenible, ¿no? Bueno, todo este trabajo se ha desarrollado gracias a la colaboración de mis estudiantes de doctorado y profesores del grupo y, bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles la atención a todos ustedes durante esta presentación que espero que les haya servido, les haya sido interesante. Muchas gracias.